Clara regresó al viejo rancho tras la muerte de su madre, esperando encontrar recuerdos, no susurros. Pero cada noche, el lamento de un caballo anciano cerca del pozo sellado rompía el silencio con un dolor que no era suyo, era de alguien olvidado. Detrás de esos relinchos se escondía una verdad enterrada por décadas y una traición familiar que jamás debió quedar impune. El vasto y silencioso paisaje del Medio Oeste, donde los campos se extendían hasta el horizonte y el aire olía a tierra mojada y a pasto seco, era el escenario de la antigua hacienda El Refugio. Sus muros de piedra, cubiertos de hiedra, guardaban más que el paso del tiempo. Custodiaban los ecos de generaciones de la familia Whitmore. Clara, una mujer de mediana edad con ojos de una tristeza profunda que los años habían cincelado, regresaba a la casa de su infancia. Tras la muerte de su madre, el deber la llamaba a poner en orden el hogar ancestral, un lugar que había evitado durante décadas, pues sentía que sus piedras aún respiraban un secreto inconfesable. Desde el momento en que sus pies pisaron el camino de grava, una sensación extraña la envolvió. No era solo la nostalgia del pasado, sino algo más, un lamento que parecía vibrar en el aire. Y lo escuchó. Un sonido, un relincho. No era el grito alegre de un potro o el llamado de un caballo en el campo. Era un lamento antiguo, lleno de una pena incomprensible, que parecía venir del fondo del alma de un animal. Procedía del viejo establo trasero, donde habitaba Lobo, el último caballo de la hacienda, un animal anciano, de pelaje gris, con una cojera crónica que le impedía moverse con libertad. Pero ese lamento era nuevo, diferente. Era un quejido que parecía cargar el peso de una memoria. La primera vez que Clara escuchó el lamento, pensó que Lobo estaba enfermo, pero el veterinario, tras examinarlo, la tranquilizó. El viejo Lobo está bien, doña Clara. Solo son los achaques de la edad. No hay nada que justifique ese llanto. Sin embargo, cada vez que Clara se acercaba al establo, el lamento del lobo se intensificaba, un gemido lastimero que le erizaba los vellos de la nuca. El caballo la miraba con unos ojos grandes y tristes, como si intentara decirle algo, como si fuera el guardián de una pena inmensa. Un día, mientras Clara exploraba los alrededores del establo, el lamento del lobo la guió. El caballo, con dificultad, arrastraba su pata coja, moviéndose lentamente hacia un lugar apartado detrás del granero principal. Y allí, cubierta por la maleza y las enredaderas, Clara descubrió algo inusual. Un pozo antiguo, de piedra, pero que había sido sellado. La tapa de concreto era vieja y estaba cubierta de musgo, como si llevara décadas sin ser abierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. El pozo sellado. ¿Por qué lo habían cubierto? ¿Y por qué Lobo lamentaba su presencia? Los recuerdos de su infancia eran borrosos, pero lejanas voces de peones mayores habían susurrado sobre un pozo de mala suerte. Las noches se volvieron una tortura para Clara. El lamento del lobo se intensificaba con la oscuridad, resonando por toda la hacienda. Pero ahora no era solo el caballo. Clara comenzó a escuchar otros sonidos. Susurros, voces, tenues al principio, luego más claras, que parecían venir directamente del pozo sellado. No lograba distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Eran voces llenas de angustia, de un dolor profundo, de un lamento que no era de este mundo. «¡Ay, Dios mío!», murmuraba Clara, persignándose con manos temblorosas. «¿Qué es esto?». En la sala principal de la casa, colgado sobre la chimenea, había un viejo cuadro al óleo, un retrato de su abuelo, don Fernando, un hombre de mirada dura y expresión severa, el fundador de la hacienda. Clara recordaba vagamente una vez, de niña, cuando intentó acercarse al pozo. Su abuelo, con una furia inusitada, la había regañado severamente. «No te acerques a ese pozo, Clara. Está prohibido. Ni siquiera lo nombres.
Su voz había sido un trueno y el pozo había quedado grabado en su mente como un lugar de misterio y temor. Ahora el cuadro de su abuelo parecía mirarla, con la misma advertencia, el mismo secreto en sus ojos. El eco del silencio, el lamento del lobo, los susurros del pozo y la prohibición de su abuelo, todo se entrelazaba en una red de misterio que Clara estaba a punto de desentrañar. El eco de los susurros del pozo y el lamento incesante del lobo habían encendido una llama de determinación en el corazón de Clara. Ya no era solo una propiedad ancestral, era un santuario de secretos, un testigo silencioso de una historia que se negaba a permanecer enterrada. La hacienda El Refugio, con sus muros cargados de memorias, parecía respirar una verdad que clamaba por ser revelada. La familia Whitmore, de origen antiguo y arraigado en la región, había forjado su fortuna con la tierra y el ganado. Pero como muchas familias de la época, su historia estaba tejida con hilos de luz y sombra. Don Fernando, el abuelo de Clara, había sido un hombre de un poder inquebrantable, pero también de una ambición que a veces rozaba la crueldad. Se rumoraba que la hacienda había sido construida sobre viejas rencillas y disputas familiares, especialmente entre hermanos. Una tarde, mientras Clara limpiaba el polvoriento escritorio de su madre en el estudio, encontró un compartimiento secreto en el fondo de un cajón. Dentro halló una carta. Una carta vieja, amarillenta por el tiempo, sin enviar. Era de su tía abuela, la hermana de su madre, dirigida a un abogado en la ciudad. La caligrafía era elegante, pero las palabras, escritas con prisa, revelaban una historia de dolor y traición. La carta hablaba de una disputa por tierras, de un testamento que se había extraviado y de una terrible injusticia cometida por uno de los nuestros. Hablaba de una traición entre hermanos y de un legado robado. Clara sintió un escalofrío. La carta parecía señalar directamente a don Fernando y a sus propios hermanos, a los fundadores de la hacienda. El lamento del lobo se intensificó con la lectura de la carta. Clara, sentándose junto al viejo caballo en el campo, lo acarició, susurrándole palabras de consuelo. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en Lobo con una nueva luz. Lobo había sido un regalo de su tío Samuel, el hermano menor de don Fernando. Samuel Whitmore, un hombre de espíritu libre, amado por todos, el favorito de su abuela. Pero Samuel había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 40 años, justo después de una acalorada discusión con don Fernando. Su desaparición había sido convenientemente atribuida a que se fue a buscar fortuna a la ciudad, una versión que pocos creyeron. Pero para Clara, el recuerdo de Samuel era el de un hombre bueno, generoso, y en los pocos recuerdos que tenía de niña, Lobo siempre lo había seguido como una sombra. El caballo que lloraba solo. ¿Era Lobo un guardián de la memoria de Samuel? Decidida a seguir cada pista, Clara regresó al establo, el lugar donde Lobo se negaba a entrar y donde la verdad parecía estar más concentrada. Inspeccionó cada rincón, cada grieta, cada tablón de madera. Y en un compartimento secreto, escondido detrás de una pila de sacos de heno viejos, encontró un objeto envuelto en un paño. Era un testamento antiguo, con el sello de la hacienda, pero con una fecha anterior al testamento oficial de don Fernando. Las palabras eran claras. Samuel Whitmore era el verdadero heredero de una porción significativa de las tierras de la hacienda, una porción que, convenientemente, había sido anexada a la parte de don Fernando después de su desaparición. Un testamento oculto. La traición, ahora, tenía nombre y apellido. Esa noche la lluvia cayó con fuerza sobre la hacienda El Refugio. Una tormenta como las que solo el Medio Oeste podía producir. El cielo se rasgó con relámpagos y el trueno resonó por el valle. Al amanecer, cuando la lluvia cesó, Clara salió al campo. El suelo estaba empapado. El lodo cubría el sendero. Y allí, alrededor del pozo sellado,
vio algo que le heló la sangre. Huellas de caballo. Huellas grandes y profundas, marcadas en la tierra blanda como si un caballo hubiera galopado en círculos alrededor del pozo en medio de la tormenta. Pero Lobo, su viejo y cojo lobo, no podía caminar así. Sus patas, débiles por la edad, apenas le permitían moverse unos pocos pasos. ¿Eran huellas antiguas? ¿O quizás las huellas de un fantasma? ¿Era el espíritu del lobo joven, lamentando? ¿O era la huella de otro caballo, uno que había estado ahí aquella noche fatídica de la desaparición de Samuel? El legado de los Whitmore, de celos, ambición y traición, estaba a punto de desvelarse. El descubrimiento del testamento oculto y las misteriosas huellas alrededor del pozo habían transformado la hacienda El Refugio en un escenario de misterio y una historia de familia que clamaba por ser contada. Clara, con el corazón apretado por la tensión, se sentía como una detective del pasado, desenterrando capa por capa los secretos de los Whitmore. Lobo, el caballo silencioso, era su guía, su conexión con un dolor que trascendía el tiempo. La clave final para desentrañar el enigma llegó de la fuente más inesperada, su propia madre. Clara recordó una vieja caja de madera que su madre, Abigail, había guardado bajo su cama toda su vida y que le había pedido que nunca abriera a menos que la verdad fuera necesaria. Ahora, la verdad era más que necesaria. Con manos temblorosas, Clara abrió la caja. Dentro, encontró un diario. El diario de Abigail, su madre. Las páginas amarillentas del diario contaban una historia de amor y tragedia, un capítulo oculto de la familia Whitmore. Abigail, la madre de Clara, una joven de espíritu libre y belleza cautivadora, había tenido un romance prohibido con Samuel, el tío de Clara, el hermano de don Fernando. Eran jóvenes, enamorados, y su amor era un secreto que desafiaba las estrictas convenciones de la época y las ambiciones de don Fernando. Samuel es el aire que respiro, había escrito Abigail, su caligrafía juvenil llena de pasión. Pero mi hermano Fernando no lo acepta. Él quiere que me case con alguien de una familia de renombre, que convenga a sus planes. Y Samuel es un hombre de palabra, pero no de fortuna. Pero él es mi destino. La historia de su madre, un amor silenciado por las presiones familiares, conmovió a Clara hasta lo más profundo. El diario continuaba, sus entradas volviéndose más sombrías. Abigail escribía sobre la creciente tensión entre Samuel y don Fernando. Don Fernando, celoso del carisma de Samuel y resentido por la popularidad que éste tenía entre los peones y la gente del pueblo, lo veía como una amenaza a su autoridad y a sus planes de expandir la hacienda. Las discusiones eran frecuentes, y la ambición de don Fernando se mezclaba con una envidia venenosa. Y luego, la entrada que heló la sangre de Clara. Una noche. La noche del incendio. Abigail había escrito con prisa, la tinta corrida por lo que parecían ser lágrimas. El establo. Fuego. Creí que moriría. Fernando dice que fue un accidente, pero yo creo que lo hizo a propósito. Justo después de la discusión, querían que Samuel se fuera, que dejara la hacienda. El viejo establo. El que ahora estaba detrás del granero, el que se había quemado y había sido reconstruido, y que había servido de excusa para sellar el pozo. No fue un accidente, fue un incendio intencional, un acto de malicia para desterrar a Samuel, para deshacerse de un rival. Y justo después del incendio, el pozo había sido sellado, por seguridad decían. La entrada más devastadora llegó poco después. Samuel ha desaparecido. Fernando dice que se fue a la ciudad, que lo convenció, pero yo sé que no. Lo escuché. La discusión, los gritos, y luego el silencio. Samuel, el tío amado, había desaparecido después de una acalorada discusión con don Fernando, una discusión que, según las palabras de su madre, había estado cargada de violencia. Clara sintió un nudo en la garganta. La verdad se iba armando, pieza por pieza, como un rompecabezas macabro. Con el diario en su mano, Clara se acercó al lobo. El viejo caballo, que había estado tranquilo, comenzó a inquietarse. Sus orejas se movían, sus ojos se fijaban en Clara. «Samuel», susurró Clara, pronunciando el nombre que había resonado en el diario de su madre. En ese instante, Lobo emitió un relincho. No fue el lamento habitual,
sino un sonido agudo, lleno de una urgencia desesperada, una emoción que parecía arrancarle las entrañas. El caballo miró con intensidad hacia el pozo sellado, su cabeza inclinada, su cuerpo tembloroso, como si el nombre de Samuel lo conectara directamente con el horror. Clara sintió una oleada de escalofrío. Lobo, el caballo de Samuel, el que había estado con él, el que había presenciado la verdad. No eran supersticiones, no eran rumores, eran voces, voces del pasado, lamentos de un crimen, susurros de un amor prohibido y de una traición familiar. El pozo sellado, los restos de Samuel, todo encajaba. La hora de abrir el pozo, de enfrentar la verdad, había llegado. El diario de Abigail había descorrido el velo de un secreto familiar, revelando un amor prohibido, un crimen oculto y la traición de un hermano. Clara, con la verdad de su madre y la confirmación del lobo resonando en su alma, no tenía más dudas. El pozo sellado no era solo un agujero en la tierra, era la tumba de Samuel, el tío amado, el hombre cuyo legado había sido borrado por la ambición de su propio hermano. La tensión en la hacienda del refugio era palpable, una calma tensa antes de la tormenta de la verdad. La decisión de Clara de reabrir el pozo no fue recibida con aprobación por parte de todos. Su tío Tomás, el hijo menor de don Fernando y actual administrador de una parte de la hacienda, se opuso vehementemente. Tomás, un hombre corpulento y de mirada evasiva, se presentó en la hacienda con un camión, exigiendo que Clara detuviera sus locuras. «Clara, ¿qué estás haciendo?», gritó Tomás, su voz áspera, una mezcla de miedo y rabia. «Ese pozo está sellado por una razón. No hay nada ahí más que supersticiones viejas. Vas a arruinar el nombre de la familia». «No, tío Tomás», respondió Clara, su voz firme, su mirada inquebrantable. «La verdad arruina más que el silencio. Sé lo que hay ahí dentro. El lamento del lobo, el diario de mi madre. Me lo han dicho todo. No voy a parar». La confrontación fue tensa, pero la determinación de Clara era más fuerte que la oposición de Tomás. Ella había contratado a un pequeño equipo de excavadores del pueblo, gente humilde pero leal, que aunque al principio escépticos, se habían conmovido por la historia de Clara y la extraña quietud del lobo. Con picos y palas comenzaron a remover la vieja tapa de concreto que sellaba el pozo. El trabajo fue arduo, la tierra estaba dura y el aire alrededor se sentía pesado. Lobo, el caballo viejo, que había estado lamentándose por tanto tiempo, se mantuvo cerca, observando el proceso con una quietud inusual, sus ojos fijos en el pozo, como si esperara el momento de la liberación. El sol de la mañana se elevaba, proyectando sombras largas y fantasmales sobre la escena. Y entonces, el sonido. Un sonido sordo. La pala de uno de los hombres golpeó algo. No era piedra, era un objeto. Los hombres trabajaron con más cautela, y poco a poco la tierra reveló su secreto. Un bulto envuelto en tela vieja, descolorida y podrida por la humedad. Con manos temblorosas, Clara se acercó, y ahí, entre la tierra y los restos de la tela, apareció un esqueleto humano. El corazón de Clara se encogió. El equipo de forenses del pueblo, que había sido alertado por Elías, llegó a la hacienda. Confirmaron lo que Clara y Lobo ya sabían. Eran restos humanos. Entre los huesos encontraron objetos personales, una hebilla de cinturón y un reloj de bolsillo. Un reloj de oro antiguo, con la tapa grabada. Con manos temblorosas lo abrió. Y ahí, grabadas en el metal, estaban las iniciales SW, Samuel Whitmore. No había duda. Elías se acercó, su rostro pálido. «Abuelo», dijo con su voz entrecortada, «¿es él?». Pero la revelación no terminó ahí. En el dedo del esqueleto un objeto más brilló bajo la luz del sol. Un anillo de plata con una figura grabada. La figura de un caballo. No cualquier caballo. Era la misma figura que adornaba el viejo sillón de cuero de lobo, el sillín que Samuel había usado siempre. Un caballo de carreras estilizado y potente. Era el símbolo de Samuel, el jinete de la hacienda. Lobo,
El caballo viejo, que había sido el último vínculo con Samuel, ahora miraba los restos con sus ojos llenos de una tristeza profunda, pero también de una extraña paz. Cuando los forenses levantaron el cuerpo de Samuel del pozo, un rayo de sol pareció iluminar el granero, y entonces Lobo, el viejo caballo, emitió un sonido, un relincho, pero no era un lamento. Era un relincho largo, profundo, un grito de liberación que resonó por toda la hacienda, extendiéndose por el valle, una nota final de una canción de dolor que finalmente había terminado. Después de ese relincho, Lobo, que había estado de pie con la cabeza erguida, se desplomó al suelo. No hubo lucha ni dolor. Simplemente, con una paz que solo la muerte puede traer, Lobo exhaló su último aliento. Había cumplido su promesa. Había traído a Samuel a casa. El pozo se abrió, la verdad había sido revelada y el sacrificio del lobo había sellado el ciclo de justicia. El hallazgo del esqueleto de Samuel en el pozo de la hacienda El Refugio y la dramática partida del lobo, el caballo que había sido el guardián de su memoria, sacudieron a Santa Rosa hasta sus cimientos. La verdad, brutal e innegable, se extendió como un reguero de pólvora, dejando a la comunidad en un estado de conmoción. Clara, a pesar del dolor por la muerte del lobo, sentía una extraña calma. El velo del secreto se había levantado, y el camino hacia la justicia, aunque doloroso, estaba ahora claro. El primer rayo de justicia llegó de la fuente más inesperada. Thomas, el tío de Clara, quien se había opuesto con tanta vehemencia a la excavación del pozo, se presentó en la casa de Clara al día siguiente. Su rostro, antes arrogante y evasivo, estaba pálido, surcado por las arrugas de la culpa y el miedo. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, revelaban una noche de insomnio y tormento. Se sentó frente a Clara, tembloroso, y con voz entrecortada, comenzó a confesar. «Fui yo», susurró Thomas, sus manos apretadas, las lágrimas brotando sin control. «Fui yo quien lo empujó. A Samuel. Esa noche. No quería matarlo, lo juro. Solo quería asustarlo». Thomas relató la historia con la crudeza del arrepentimiento. Esa noche de hace 40 años, la ambición y la envidia habían consumido a la familia Whitmore. El testamento oculto de Samuel, que le otorgaba una parte significativa de la hacienda, había sido descubierto por don Fernando, el padre de Thomas. Don Fernando, en un ataque de rabia y avaricia, había confrontado a Samuel en el pozo, amenazándolo. Thomas, que entonces era un joven inmaduro y manipulable, había estado presente. En medio de la acalorada discusión sobre la herencia, Thomas, impulsado por la presión de su padre y la propia avaricia, había empujado a Samuel. «Solo fue un empujón», sollozó Thomas. «Pero él cayó. Y mi padre me hizo jurar que guardaríamos el secreto, que diríamos que se fue, por el honor de la familia». La traición entre hermanos, el celo por la herencia, la avaricia, todo se había combinado en un acto fatal y en un silencio de décadas. La confesión de Thomas, grabada por Clara con su teléfono para tener una prueba, conmocionó al pueblo. La gente se agolpaba en la plaza, murmurando, susurrando, sus rostros una mezcla de incredulidad y una dolorosa comprensión. Muchos de los ancianos recordaron los viejos rumores, las sospechas que habían albergado durante años, pero que nunca se habían atrevido a pronunciar en voz alta por miedo. «Siempre lo supimos», exclamó una anciana, con lágrimas en los ojos, «pero teníamos miedo de la familia Whitmore, miedo de la verdad». La comunidad, antes dividida por el silencio, ahora se unía en la indignación y el arrepentimiento. El día después de la confesión de Thomas, Clara recibió una carta vieja, con el sello de la oficina del sheriff. Era del antiguo sheriff del condado, el que había investigado la desaparición de Samuel hace 40 años. En la carta, escrita con la caligrafía temblorosa de un hombre viejo y arrepentido, el ex-sheriff confesó la verdad. «Doña Clara, he sabido la verdad por décadas. Su abuelo, don Fernando, me amenazó. Me dijo que si seguía investigando la desaparición de Samuel, mi carrera y la seguridad de mi familia estarían en peligro. Me obligó a cerrar el caso.
a declararlo una desaparición voluntaria. No tuve el valor de enfrentarme a él. Lo siento, doña Clara. Perdone mi cobardía. La carta era una prueba más de la complicidad de las autoridades, de cómo el poder y la corrupción podían silenciar la justicia. El misterio se había resuelto, pero las cicatrices de la traición y el encubrimiento eran profundas. La justicia, aunque tardía, comenzaba su largo y doloroso camino. La confesión de Thomas y la carta del antiguo sheriff desataron un torbellino de emociones en Santa Rosa. La verdad de Samuel, brutal e innegable, se convirtió en el tema central de cada conversación. Un recordatorio constante de cómo el silencio y la avaricia pueden corroer el alma de una comunidad. Clara, con el peso de la historia familiar sobre sus hombros, asumió la responsabilidad de la sanación. Sin un cuerpo oficial para un funeral, ya que los restos de Samuel estaban siendo analizados y no se le había otorgado aún un entierro oficial, Clara decidió organizar un juicio del alma para Samuel. No sería en un tribunal, sino en la tierra de la hacienda El Refugio, un lugar de memoria y perdón. Invitó a todo el pueblo, a la familia Whitmore, incluido el arrepentido Thomas, y a los medios de comunicación, que habían seguido la historia con avidez. El día de la ceremonia el cielo estaba nublado, como si la propia naturaleza llorara con ellos. Frente al pozo, ahora abierto y purificado, Clara, con la voz firme pero llena de emoción, habló. «Samuel Whitmore», dijo Clara, su voz resonando en el silencio, «fue un hombre bueno, un hermano amado, un tío generoso. Su vida le fue arrebatada por la envidia y el celo, y su memoria fue mancillada por el silencio. Hoy, aquí, en esta tierra que lo vio nacer y lo vio morir, le devolvemos su honor. Lo perdonamos, Samuel, por el dolor que sufrimos en su ausencia, y pedimos perdón en nombre de nuestra familia por el silencio y la traición que lo mantuvieron oculto». La gente del pueblo, con los ojos llenos de lágrimas, asintió, unida en un acto colectivo de luto y arrepentimiento. El acto de justicia de Clara no terminó con la memoria de Samuel. El testamento oculto que revelaba que Samuel era el verdadero heredero de una porción significativa de la hacienda se convirtió en su legado. A pesar de las objeciones iniciales de algunos familiares, Clara, con una determinación inquebrantable y el apoyo legal que Elías le proporcionó, decidió honrar la voluntad de Samuel. Redistribuyó las tierras y los bienes a los miembros de la familia que habían sido despojados injustamente, a aquellos que habían vivido en la pobreza mientras otros prosperaban con tierras que no les pertenecían. Fue un acto de restitución, de equidad, que sanó viejas heridas y restableció el equilibrio. El viejo granero, que había sido el escenario del crimen y el guardián de los lamentos, fue restaurado con cuidado y respeto. Ya no era el granero maldito, sino un lugar de memoria. En su entrada, Clara colocó una placa de bronce. En ella, grabada con letras sencillas pero poderosas, decía: «Lobo, el guardián silencioso, su lamento nos trajo la verdad». Y la estatua del lobo, el caballo que había muerto en paz, se alzaba majestuosa, un símbolo de la lealtad y la justicia de otro mundo. Las tardes de otoño se volvieron más tranquilas en la hacienda El Refugio. Con la verdad revelada y el pasado en paz, un nuevo aire se respiraba en el rancho. Una tarde, al caer el sol, mientras Clara regaba las flores junto al pozo, escuchó un sonido, un relincho suave y distante que parecía venir del fondo del pozo, o quizás del viento que susurraba entre los árboles. No era un lamento, era un sonido de paz, de un espíritu que había encontrado finalmente su descanso. Aunque no había caballos cerca del pozo, Clara sonrió. Era el susurro de Samuel, el eco del lobo, un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, siempre llega y que la tierra, con su sabiduría ancestral, siempre revela sus secretos. La fe, la justicia y la resiliencia habían transformado el dolor en paz. El juicio del alma, para Samuel, y el acto de justicia de Clara al redistribuir las tierras trajeron una paz profunda a la hacienda El Refugio y a Santa Rosa. El pueblo, antes dividido por el miedo y el silencio, ahora se unía en la sanación. Las viejas heridas, aunque profundas, comenzaban a cicatrizar. Y en medio de esta nueva atmósfera, el silencio que antes había sido cómplice,
ahora hablaba, revelando más verdades y trayendo una profunda reconciliación. Los visitantes al granero, ahora el santuario de los lamentos silenciados, no eran solo turistas, eran los ancianos del pueblo. Aquellos que habían vivido el miedo de 1976, que habían sospechado, que habían callado. Se acercaban a Clara con lágrimas en los ojos, sus voces temblorosas. «Doña Clara», decía una anciana, sus manos arrugadas entrelazadas. «Yo siempre supe que Samuel era inocente. Recuerdo a su padre, don Fernando, cómo cambió después de aquello. Pero teníamos miedo, nos amenazaron, nos hicieron callar. Perdone, doña Clara, perdone nuestro silencio». Era una catarata de confesiones, de verdades que habían sido guardadas por demasiado tiempo, ahora liberadas por el coraje de Clara. Cada testimonio era un paso más hacia la sanación colectiva, una validación del dolor que se había negado por décadas. La paz interior de Clara se reflejó en sus sueños. Una noche tuvo un sueño vívido y hermoso. Estaba en un campo verde, bajo un cielo azul sin nubes, y allí, a la distancia, vio al lobo. Pero no era el lobo viejo y cojo que había conocido. Era un lobo joven, fuerte, con su pelaje brillante y sus ojos llenos de vida. Y montado sobre él, Samuel, su tío Samuel. Estaba joven, sonriente, con el mismo rostro amable que Clara recordaba de las fotos. Lobo y Samuel se alejaban cabalgando juntos hacia un horizonte de luz. Antes de desaparecer, ambos se volvieron. Samuel sonrió, un gesto de agradecimiento y de paz, y Lobo, el potro del silencio, relinchó suavemente, un sonido que no era de lamento, sino de despedida y de triunfo. Clara despertó con una sensación de profunda serenidad, sabiendo que Samuel y Lobo, finalmente, estaban juntos, en paz, en un lugar donde la justicia y el amor prevalecían. El último acto de perdón llegó con su tío Thomas. Días después de su confesión, la salud de Thomas, ya frágil por la edad y el tormento interior, comenzó a deteriorarse rápidamente. En su lecho de muerte, llamó a Clara. Su voz era un susurro, pero sus palabras eran claras. «Clara», dijo Thomas, sus ojos fijos en los de Clara. «Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido, por todo el daño que causé, por el silencio, por mi avaricia, por haber matado a Samuel». Clara, conmovida por el arrepentimiento sincero de su tío, tomó su mano. «Tío Thomas», dijo Clara, sus ojos llenos de lágrimas. «Te perdono. Samuel también te perdonó. Lobo te perdonó. La verdad nos ha liberado a todos. Descansa en paz». Thomas exhaló un último suspiro, una pequeña sonrisa de alivio en sus labios. A las pocas semanas falleció, dejando una carta manuscrita dirigida a Clara en la que reiteraba su arrepentimiento y le agradecía por haber liberado su conciencia. El círculo de la familia Whitmore, marcado por la traición, ahora se cerraba con el perdón. El silencio que había ocultado el crimen, ahora hablaba de sanación y de redención. La hacienda El Refugio, purificada por la verdad y el perdón, comenzó a florecer de nuevo, no solo en sus campos, sino en su espíritu. La historia de Samuel y Lobo se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la justicia y la fe pueden encontrar su camino. Un día de primavera, después de años de sequía que habían afectado a la región, el cielo se encapotó con nubes negras y pesadas. La lluvia cayó con una fuerza que no se había visto en décadas. Torrentes de agua lavaron la tierra, purificando el aire y llenando los arroyos secos. Y entonces, Clara vio algo. El pozo de Samuel, que había estado vacío y seco durante años, comenzó a llenarse de agua. No era solo el agua de la lluvia, era un manantial que volvía a dotar desde las profundidades de la tierra, cristalina y pura. Era un símbolo, un milagro, una señal de que la vida regresaba al lugar donde la muerte había reinado. El agua, la vida, el perdón. Pocos días después de la primera lluvia, un nuevo milagro apareció en la hacienda El Refugio.
Un potrillo joven, de pelaje oscuro, con una pequeña mancha blanca en la frente, justo donde el lobo tenía su estrella. Nadie sabía de dónde venía. No era de ninguna de las yeguas de la hacienda, ni de los ranchos vecinos. Simplemente apareció, pastando tranquilamente en el campo, con una quietud que recordaba al viejo lobo. Clara lo observó, el corazón lleno de asombro. ¿Será el espíritu del lobo?, se preguntó. La fe en la reencarnación, en los ciclos de la vida, se manifestó en la presencia de este nuevo potrillo. Un signo de que la vida continúa incluso después de la muerte. Clara, impulsada por el legado de Samuel y Lobo, decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a otros. Transformó la hacienda El Refugio en un centro de rescate y rehabilitación para caballos maltratados y abandonados, y para personas que, como ella, habían cargado con el peso de traumas ocultos. Lo llamó Refugio Lobo y Samuel, un hombre que honraba la memoria de los dos seres que le habían enseñado el camino hacia la verdad y la sanación. Allí, caballos y personas, unidos por el dolor y la esperanza, encontraban un santuario, un lugar donde sanar y reconstruir sus vidas. Era un ciclo que continuaba, un legado de compasión y resiliencia. Y en las noches tranquilas, cuando el viento susurraba a través de los viejos árboles de la hacienda El Refugio, la gente juraba escuchar algo. Un relincho. No el lamento del pasado ni el grito de un potrillo, sino un relincho suave y distante, una melodía etérea que parecía venir de las profundidades del valle. Era el eco del lobo, el guardián silencioso, el susurro de Samuel, el jinete de la verdad, un recordatorio de que la memoria nunca muere, que las almas liberadas cabalgan libres y que la justicia, la fe y el amor familiar son las fuerzas más poderosas que existen. El misterio se había resuelto, pero la leyenda, el susurro del caballo, perduraría por siempre. Un testamento de que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino de regreso a la luz.